Muy buenos días. Hoy, en el día 324, leeremos los capítulos 24, 25 y 26 del libro de los Hechos. Comencemos. 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo.
Ahora leeremos el capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los influyentes de los judíos que se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado, pero ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús, ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me han demandado en Jerusalén y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Ahora leeremos el capítulo 26.
Entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a salir su defensa. Mas tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz del pueblo y los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo:
Ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos tres capítulos que hemos leído. En el capítulo 24, el Señor nos confronta acerca de la palabra. El Señor nos muestra que la palabra verdaderamente es para confrontar nuestro corazón de tal manera que éste sea transformado. Y allí vemos cómo en el versículo 5 llamaba a Pablo como una plaga. Allí vemos que había un hombre que se llamaba Tértulo, era un orador y él estaba hablando en contra de Pablo y dice las siguientes palabras, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Es muy tremenda y muy despectiva la manera como Tértulo trata a Pablo, porque una plaga es un ser vivo que produce daños y destrozos a otros seres vivos, lo que significa que Tértulo estaba diciendo que Pablo, en lugar de traer vida, trae destrucción y muerte a los demás. El mundo nos ve como una plaga y nos ven así porque, como dice la palabra, no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifiestas. Sin embargo, Dios a nosotros nos ha puesto es como sal. La sal, en lugar de deteriorar, la sal ayuda a que se conserve, a que se preserve. La sal da sabor. Somos llamados a hacer luz, que la luz, en lugar de traer oscuridad y daño, pone en evidencia lo que realmente hay. Debemos vivir en la palabra, aunque otros nos acusen por hacerlo. En el versículo 14 dice de la siguiente manera, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo había sido azotado, Pablo había sido apedreado, Pablo había sido puesto preso y hasta este momento llevaban dos intentos por matarle, por incluso 40 hombres que en la lectura de ayer vimos que ayunaron con el propósito de que pudieran matar a Pablo. Y es ahí donde nosotros podemos ver cómo Dios nos da la fortaleza para vivir en la palabra, aunque otros nos acusen, aunque otros nos ataquen. Cuidado con buscar un evangelio que no te confronte, como lo vemos en el versículo 5, que dice así. Pero al disertar Pablo acerca de justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es muy triste ver cómo muchas personas dicen querer escuchar la palabra, así como le pasó a Félix y su esposa, y ellos querían escuchar a Pablo, pero es triste ver cómo muchos quieren escuchar el Evangelio, pero cuando se les habla de estos tres aspectos que dice acá, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, quieren el amor de Dios, pero no la justicia de Dios. Quieren un Dios que los ame, un Dios que les dé promesas, un Dios que resuelva sus problemas, pero no un Dios que frente a la rebeldía de nuestro corazón tenga que tomar decisiones que a nuestro parecer no son tan buenas. Y es ahí cuando muchos ya no quieren escuchar el Evangelio, no quieren escuchar del dominio propio y del juicio venidero. Y eso mismo pasó acá. Ahora, congraciado con la verdad o con los demás. ¿Qué pasó con este hombre? En lugar de dejar que la palabra
llenara su corazón, le confrontara y le llevara a tomar una decisión, porque eso es lo que hace la palabra confrontarnos. Él lo que hizo fue congraciarse con la verdad, con los demás en lugar de congraciarse con la verdad, perdón. Y lo que hace es, como dice el versículo 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuántas veces hacemos cosas incorrectas por congraciarnos con personas que hacen cosas incorrectas? Porque tememos perder amistades, porque tememos perder un puesto, una posición, un privilegio. En el capítulo 25 vemos lo que sucede cuando somos nosotros los que queremos reinar y no permitir que sea Dios quien reine en nuestras vidas. Tenemos que entender que Dios es soberano. Es Dios quien frustra los planes de los malos, y eso lo vemos en el versículo 3, que dice así: pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, y preparando allí una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo había partido en breve. Nótese que acá ellos estaban pidiendo a Festo que les entregara la vida de Pablo para afectarlo, para matarlo, pero Dios no se los permitió. Dios permitió que a cambio Pablo apelara a César, a ser juzgado en Roma, a lo cual él tenía que seguir bajo custodia hasta ser llevado allí. Pablo estaba ante una situación que su gobernante estaba en contra de Dios y en contra de él. Pero aún así Pablo permaneció firme. Y quiero decirte que aunque los gobernantes estén en nuestra contra, Dios es por nosotros, y con eso lo tenemos todo. El versículo 9 dice de la siguiente manera, versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y era que ya él había hablado con ancianos que le dijeron: nosotros, danos la oportunidad de tener a Pablo para disertar con él, pero tenían un plan de matarle, y mientras tanto Dios, que controla todas las cosas, lo evitó. Pablo estaba siendo bienaventurado, versículo 18 al 19, dice así: y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que ya yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el cual Pablo afirmaba estar vivo. Entonces, aquí podemos ver cómo mm, Pablo estaba siendo bienaventurado, porque la Biblia dice que bienaventurados somos cuando nos persigan y digan toda clase de mal contra nosotros, mintiendo por causa de Cristo. La bienaventuranza, la prosperidad, la felicidad que Dios nos muestra en la palabra no es la que muestra el mundo. El mundo piensa que ser bienaventurado, que ser feliz, que ser próspero es tener dinero, es tener fama, es tener posesiones, pero Dios nos muestra que en su reino las cosas son totalmente diferentes. Muchos quieren oír el mensaje de Dios, pero no abrazan ese mensaje. Y eso lo vemos en el versículo 22, que dice así: entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Y pasó lo mismo que en el capítulo anterior, donde él simplemente dice él simplemente dice que está hablando del rey Agripa, simplemente dice: por poco me persuades a ser cristiano.
no se decide. En el capítulo 26 vemos que nosotros tenemos que ser determinados a seguir a Dios, a vivir en su palabra, a pesar de lo que sea. Cuando pensamos que nuestro actuar es correcto, es allí donde Dios nos lleva la palabra para mirar la real condición de nuestro corazón. Y eso lo vemos en los versículos 9 al 10 que dicen de la siguiente manera. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa, perdón, en el versículo 9 al 10, estaba leyendo en otro capítulo. Dice así, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los primeros, de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Nótese que Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pablo pensaba que estaba agradando a Dios y ahí es donde Dios se le presenta a él y le muestra la realidad. Dios lo deja ciego para que deje de mirar conforme a lo que mira este mundo, a las filosofías, al humanismo, a tantas cosas. Y Dios abrió los ojos a la verdadera realidad. Y es allí donde Pablo pasa de muerte a vida, porque Pablo entiende que necesita arrepentirse y lo vemos en el versículo 10, cuando él estaba dando muerte, aún consintiendo la muerte de Esteban, pero luego pasa tanto a judíos como a gentiles a vivificarlos a través de la palabra. No des cosas contra el aguijón, eso lo vemos en el versículo 14. La palabra, la expresión cosas contra el aguijón era una expresión muy conocida en el mundo grecorromano. Lo que nos está enseñando es que muchas veces nosotros vamos en contra de lo establecido por Dios. Muchas veces no nos sometemos y no obedecemos. Y ahí, cuando nos rebelamos contra el Señor, estamos dando cosas contra el aguijón. El propósito del llamado de Dios lo vemos en los versículos 16 al 10 y el 18 que dice así, pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que han visto y de aquellas en que me pareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Allí Dios le dice a Pablo que él lo había llamado con un propósito especial y era para ponerlo por ministro, para ponerlo por testigo, para que él mostrara la gloria y el poder de Dios, para que abriera los ojos de aquellos que no estaban pudiendo ver la verdad, pero también para que se convirtieran de las tinieblas a la luz de Dios, para que de las tinieblas y de la potestad de Satanás, ellos pasen a Dios y reciban por la fe que es en Dios el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Y lo lindo es que Pablo obedece a este llamado. Pero yo quiero decirte que aunque en el versículo 17 Dios le hace una promesa a Pablo, promesa no implica inmunidad. Versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Dios lo libró, como podemos ver, que muchas veces trataron de matarlo y Dios hizo cosas para evitar su muerte. Mas eso no significa que no le vendrían luchas, que no le vendrían dificultades, que no pasaría por tentaciones, como muchas veces solemos pensar. Necesitamos que Dios nos ayude. Pablo obedece al llamado de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos como Pablo a ocuparnos más del llamado de Dios que de nosotros mismos? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.